Yo nací en una familia de arquitectos, soy el desertor, mi abuelo y mi papá son arquitectos y tengo un déficit de atención así de hospital, literalmente. Entonces, durante la etapa temprana de formación académica me dediqué literalmente al terrorismo y por X o por Y resultó que acabé antes de tiempo de lo que debí. Me fue tan mal en la prepa tech que me corrieron así, expulsado y excomulgado del sistema tech, y mis papás me inscribieron en una escuela como para niños difíciles o algo así. En realidad era una farsa y no se dieron cuenta, pero lo que hicieron en realidad fue comprar mi certificado de prepa. Entonces tenía 17 años y tenía que decidir qué hacer con mi vida. Y estaba, pues era una decisión súper pesada. Estaba más preocupado por el acné en ese momento que por cualquier otra cosa y tenía que ya decidir qué iba a hacer con el resto de mi vida. Totalmente era diseño gráfico porque me parecía que iba a ser entré a diseño gráfico porque quería entrar a industrial y había un examen de admisión de física y dije, no me voy bien. Entonces dije, primero me meto al tronco común de diseño gráfico y luego pido el switch, ya que estudié paliación de física. Ya estando ahí, como que empecé a agarrar el gusto, especialmente porque trabajaba muy poco y pasaba las materias. Estos son algunos ejemplos del tipo de trabajo que hacía en aquel entonces. Esto es curiosidad de luego. El nombre es una basura, la tipografía está estirada, es asqueroso realmente. Y luego me puse más conceptual con esta hermosura de arte, con los ojos así como, no sé, está asqueroso. Una telenovela, ni siquiera podría estar tan asquerosamente mal como esto. Y yo me sentía que era el rey del mundo, de todos modos. Esto, ¿ves? Es que esto es horrible. Es como enseñar enfermedades venéreas así en público, pero bueno, X, bueno, está todo mal. Este está súper creativo porque no tiene cómics y se me ocurrió ponerle Comic World y utilizar un mundo y utilizar a Superman. O sea, ese es el edge creativo que tenía en ese entonces. Y realmente no había maestro que yo entendiera. Si me decían que no estaba tan chido, que normalmente decían que estaba ok. Yo me sentía realmente tocado por Dios para diseñar y este es el museo del horror que estaba haciendo en ese momento. O sea, bueno, pero esto tiene que ver con que mis intereses académicos también estaban bastante torcidos para ese momento. El heavy metal era como la cosa que me interesaba. Este es el tipo de referencias visuales del mundo del heavy metal. No son particularmente los más finos ni los más elegantes. El anime, el más ñoño, el más chafa de todos, es el que me gustaba. Los Lamborghinis, pero no los Lamborghinis bien diseñados italianos bonitos, no. Todo el mugrero de bajos, luces, toda la marranera de esas me gustaba. Guitarras eléctricas, tenía un tema con guitarras eléctricas, todo el día dibujaba guitarras eléctricas. Tuve esta asquerosidad de guitarra en algún momento de mi vida. Ahí estoy. Esta era mi carrera para mantenerme virgen hasta los 50 años. Pero el caso, esto es súper mirante. Ni siquiera estaba como me puesto la guitarra probablemente en aquella foto. Entonces sí, era un perdedor, por así decirlo. Y tenía mucho que ver con que nunca me interesó el diseño gráfico en sí, sino era como nada más un trámite que tenía. Hasta que en la biblioteca, en la universidad donde estaba, tenían un acervo bueno de libros de diseño, donde todos casi estaban hechoteros y estaban bien chafos. Después se mejoraron y cuando se empezaron a mejorar, me topé con este libro, que es un estudio suizo que se llama Brodestruct. Y realmente eso fue una cosa que fue life changer para mi formación profesional. Se rompió la burbuja totalmente. En aquel entonces, que no fue hace tanto, bueno, unos 10 años, no estaban los blogs. La manera de conseguir acceso a corrientes nuevas de diseño era súper torpe, era guardar links en internet, haz de cuenta, y atesorarlos y meterte a las páginas que nunca las updateaban. Pero bueno, entonces los libros era algo que era súper útil en ese momento. Y cuando descubrí eso, se rompió la burbuja, realmente me voló la cabeza. Entonces lo que empecé a hacer súper creativo fue copiarme, literalmente copiarme todo igual. Este es el original y esta es la copia. Lo que me interesa de aquí es decir, o bueno, que realmente aunque es una copia y deberían de meterme a la cárcel por haberla hecho y haberme reprobado todo, está mejor que la basura de trabajo que estaba haciendo. O sea,
Realmente hubo una mejoría, a pesar de que fue sumamente deshonesto de mi parte. Y así estuve varios años o varios meses, porque también la carrera fue muy rápida, hasta que descubrí a Rick Bradshaw, que ahora tiene un despacho que se llama Face, y me voló la cabeza, y eso fue algo que me llevó a una nueva como plataforma de pensar que las cosas sí se pueden. El güey estaba haciendo esto en Monterrey en aquel entonces, que no había nada ni remotamente cercano. O sea, Monterrey no es como el DF, no hay tantas cosas de publicidad ni comunicación pasando, es una ciudad industrial. Y estaban haciendo estos flyers para eventos y yo no podía creerlo, o sea, es que esto no tenía sentido que estuviera pasando ahí. Y era un güey cambiando la ciudad un poco, haciendo flyers una a la vez. Y la neta estaba súper chido para el momento todo lo que hicieron. Entonces me encantó, me dije, esto es lo mejor que hay jamás en la tierra. Me gustó incluso más que lo que me gustaba de los suizos y no podía concebir el hecho de que estuviera hecho en la misma ciudad donde yo viví. Entonces lo que hice fue ir a pedir trabajo. Y como copié a los suizos, y ya me había hecho un experto en copiarme, lo copié. Entonces llegué copiándome el tipo de cosas que hacía el güey. Esto obviamente está mucho más humillante y más mal hecho. Y le pedí trabajo con una copia de su portafolio. Y estuvo simpático porque el güey dijo, bueno, lo importante, está mejor mi copia como quiera a la basura que estaba haciendo originalmente. Y me dio trabajo, entonces estaba yo botado de la alegría, no podía creerlo, era lo mejor de la vida. Duró una semana ahí, una semana. Sí, fue patético. Tenía una computadora vieja, no funcionaba bien, me quejé, no tenía tablet y no les pareció mi actitud y me corrieron. Pero extrañamente me recomendó con otra agencia que él había trabajado ahí antes y me contrataron. Estuvo muy chido, la neta. Y hoy es muy amigo mío y hemos colaborado en cosas y es una gran amistad. Pero sí fue muy bueno que me haya recomendado, la neta, porque si no hubiera sido una historia de fracaso total.